tomado para este mensaje la palabra libertad e independencia. Usted sabe que hace poquito se celebró el Día de la Independencia aquí en Tucumán, que fue bastante problemática la cosa, pero bueno, digamos que se ha celebrado. No sé si lo han nombrado muy mucho los próceres, pero 9 de julio de 1816 pasaba esto, era declarada la independencia aquí en Tucumán, la independencia argentina. Ahora, en estas dos palabras, el pueblo argentino buscaba la libertad, ¿sí? En lo que es ser libres y ser independientes. Miren qué juego de palabras, porque para que nosotros seamos libres tenemos que depender de Cristo. Es un juego de palabras. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. En la materia ética, la libertad es lo máximo que se puede nombrar. La ética nace de una decisión personal que no puede ser impuesta por nadie. Por eso, en esto se diferencia de la ley, puesto que nadie le da libertad a nadie. La libertad va a sacar lo mejor de cada persona. ¿Me va siguiendo? Miren, la ley dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que llegar puntuales a un trabajo, porque si no, nos van a suspender o también nos pueden despedir. Eso es ley. ¿Qué otra cosa es ley? El semáforo, lo nombré en el primer culto, ¿sí? Y decía que muchos lo ven naranja, el rojo, ¿no? Y lo pasan y dicen, ay, no lo vi. Cuando hay que ver el amarillo primero, ¿no? Frenarse, porque ya es la precaución, y el rojo ya es detenerse. Ahora, cuando nosotros transgredimos esas normas, estamos transgrediendo la ley. ¿Me va siguiendo? Entonces, qué importante es saber que la libertad produce que ya no haya ley en nosotros. Pero al tener una naturaleza que viene de pecado, de inicio, viene podrida, viene arruinada, no podemos en nuestra humanidad respetar la ley. ¿Me van siguiendo? Bien, la independencia, como habíamos dicho, tiene un término parecido, es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia. Eso se aplica tanto a personas como al Estado, como a instituciones. La independencia de poderes o de movilidad me da a mí el grado de poder hacer lo que tengo que hacer con la responsabilidad que tengo que llevar adelante. ¿Van siguiendo? Ahora, cuando se firmó la independencia de los poderes extranjeros, tendríamos que haber quedado libres de los poderes extranjeros. No quiero hablar de política, pero no somos libres de los poderes extranjeros. Estamos con muchas dominaciones. Pero quiero ir a lo espiritual. Y allí en lo espiritual se produce que tenemos muchos barrotes y mucho poder del enemigo que nos atan y nos dejan presos y más, nosotros dejamos presos a otros. La verdad que me gustó mucho la historia de Caín y Abel, y me acordé del hijo pródigo, ¿no? Papá, dame lo que me corresponde, yo me quiero ir de este lugar, me quiero ir de la casa, ¿no? Y busco la independencia, quiero irme. Y miren la resultante, ¿no? Después gastó todo el dinero que tenía
quería comer de la comida de los chanchos. ¿Por qué? Porque ya había gastado todo. Había usado mal su independencia y su libertad. Y el resultado estaba a la vista. Y esa es una historia que me impacta. Tiene mucho que ver con nosotros. Pero me fui a Génesis capítulo 4, a Génesis capítulo 6, porque hoy toqué la historia de Caín y Abel en el capítulo 4. Y ahora quiero tocar Génesis 4, desde el verso 6. He tocado el primer culto. El capítulo 6, desde el verso 1. Miren lo que dice la Biblia, porque es bastante fuerte esta parte también. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, 6:2, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. No vamos a entrar en detalles sobre estos. Yo quiero que vean que se empiezan a multiplicar. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Había como una especie de orgía, ¿sí? Si usted le quiere poner un nombre, la palabra sodomía viene de Sodoma y Gomorra, que la historia la mezcla Gomorra en todo el cuento, pero en todo el relato bíblico, pero en realidad sodomía viene de Sodoma, que es donde se hacían orgías, donde se hacía realmente atrocidades en lo sexual y en las pasiones impuras. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. 6:3. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Aquí Dios puso un límite a la edad. ¿Por qué? Porque había mucha maldad y porque Dios ya no podía tolerar tanta maldad. Es más, si usted lee la Biblia allí, Dios llega a decir: me arrepiento de haber creado a la raza humana. Verso 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Yo tengo la versión NTV que dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Me va siguiendo? Esa es la cárcel del ser humano. El origen es la cárcel. Son los barrotes de la vida. Miren, vamos a ver si lo podemos entender un poquito más. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice la Biblia de esta manera: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de pecado desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Esto, para entenderlo, es cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo. Ustedes saben que con esto no hay teoría, no hay forma, no hay nada. Hay solo un momento en la vida, un segundo, donde uno decide por sí o por no. Y nadie te puede meter Jesús por ningún lado, ni forzarte a la religión, porque eso es totalmente contrario a lo que Cristo quiere. Cristo quiere cambiar la vida. Cuando me preguntan qué pasa si entra una lesbiana, un gay, un travesti, ¿saben qué pasa? Que los recibimos con amor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque lo digo casi en todas las predicaciones,
El que quiere bailar se va a un boliche. El que quiere ver fútbol se va a una cancha de fútbol. El que quiere emborracharse se va a ir a un bar. Pero el que quiere cambiar de vida, ¿por dónde va a entrar? Por la puerta de la iglesia. Porque quiere un cambio. Necesita un cambio. ¿Me entiende, mi hermano? Así que es importante que podamos amar a las personas y entender que una persona necesita encontrarse con Jesús. Mire, dice la Biblia así, que la naturaleza pecaminosa, como vengo yo mi estuche, es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a esa naturaleza. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El apóstol San Pablo dijo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una naturaleza que ya viene de raíz con nosotros. Entonces, acá está. Hay una pelea muy, pero muy grande. Seguimos leyendo un poquito. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Miren, aquí aparece esta palabra. Si estás guiado por Dios, si estás guiado por el Espíritu, ya no se necesita la ley, ya no se necesita el tutor. Porque la ley impone, pero el Espíritu da libertad. Amén. Así que en la libertad que el Espíritu te da, allí es donde Cristo quiere actuar en vos y en mí. Hoy he leído un pasaje muy lindo, 2 Corintios 3, 16, 17, lo vamos a repetir un poquito más adelante, no me lo pongas todavía, pero lo vamos a repetir. Miren, seguimos leyendo un poquito, acá 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Miren esto, parece que leemos el diario del día. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Seguimos. Idolatría, brujería, odio, discordia, peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. 21. Envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que no se puede ver, cuando uno está practicando estas cosas, no se puede ver el reino de Dios. El reino de Dios no es esto. El reino de Dios no es discordia. El reino de Dios es amor, es paciencia, es muchas otras cosas que ya la vamos a ver. Pero no puede estar dentro del reino de Dios una capacidad de mentira, de odio, de celo, de discordia. No está dentro del reino de Dios. Ahora, la gran influencia que la iglesia de Cristo produce en estos días es para bien o para mal. Y si es para mal, es porque estamos dominados por esta naturaleza pecaminosa y no dejamos que el poder del Espíritu actúe en nosotros. ¿Va siguiendo la iglesia esta palabra? Amén. Miren, acá quiero ir a 2 Corintios 3, 16, 17. Quiero leerles para todos. 2 Corintios 3, 16, 17. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo te hace no ver nada. El velo es quitado cada vez que uno viene al Señor. Y el 17, me encanta este versículo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así que para que tengamos libertad de la naturaleza pecaminosa, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y si la iglesia en este tiempo se deja dominar por el Espíritu, vamos a tener una sociedad cada vez mejor. Porque la sociedad quiere distinguir. La sociedad busca modelos. La sociedad no busca nombres, la sociedad busca modelos.
Y si nosotros estamos peleando, mintiendo, ultrajando, teniendo impurezas, deseos pecaminosos, no vamos a ser modelos de nadie. La sociedad no va a querer ni arrimarse a las cosas del Señor. ¿Me está siguiendo, iglesia? Así que es importante que en este tiempo se levanten hombres y mujeres que busquen su presencia y que vivan en el poder del Espíritu. Amén. Miren lo que la palabra dice del poder del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Perdón, 23 al 25. 23 al 25. Gálatas 5, 23 al 25. Vamos a leer el 23. No, ese es 3, 23. Gálatas capítulo 5, verso. Arrancamos en el 22, ¿sí? En el 22 lo hemos puesto en el primer culto. 5, 22. Bueno, voy yo. Gálatas 5, verso 22, dice así la Biblia. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ahí está, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Quédate ahí con esta imagen. Quédate ahí con esta imagen. Tenés un vecino al lado, ¿no? Ahí tenés un vecino. Decirle, qué paz que noto en tu vida. A ver. Mira. Está embravecido este mar, che. Está medio bravo el mar. Está picado el mar. Decide al que tenés al lado, noto la paciencia en tu vida. Se respira paciencia con vos. A 2 kilómetros, no hace falta ni que llegues, que ya hay paciencia en tu vida. Jaja, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Amabilidad, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Respeto, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás hoy? Adelante, Dios te bendiga. Por favor, me traes mate. ¿Me has cocinado? ¿Por qué no está la ropa planchada? Amabilidad, bondad, fidelidad, ser fieles. Miren qué fruto. Hoy Felipe, mi nieto, me contaba en el primer culto que pisaba las plantitas de los naranjos recién puestos. Entonces le digo y le explico, no, mirá Felipe, esto va a crecer un día como un árbol y va a tener estas naranjas que vos ves acá en la calle. Somos una semillita que estamos creciendo. Hay un proceso, pero acá está el fruto. Este es el fruto, pero hay que dejar que ese fruto produzca en nosotros acción. ¿Me está siguiendo? Si el pueblo de Dios no no emana el olor de ese fruto, no va a poder impactar a otros. No hay influencia, ¿entiende? Entonces la gente no quiere estar cerca del cristiano porque cree que se mezcla mucho con la palabra religión. Ah, vos sos de la religión evangélica. Nosotros somos cristianos. ¿Me entiende? Nosotros no somos evangélicos, somos cristianos. Evangélicos viene de evangelio. El que predica a Cristo es un evangelista. Pero nuestra dominación del lenguaje y denominación es cristiano. Porque seguimos a Cristo. ¿Entiende? Entonces, cuando usted hable de Jesús. Y cuando alguien le pregunte qué es usted es un cristiano. Hay una frase que dice,
háblame más fuerte, porque tus dichos, tus hechos no me dejan escuchar lo que dices. ¿Siguió esa frase? Háblame mucho más fuerte, porque como te veo, no puedo escuchar todo lo que hablas. Y por más fuerte que hables, lo que vos estás viviendo o lo que yo estoy viviendo, habla por sí solo. ¿Van siguiendo esta parte del mensaje? Miren, es muy fuerte esto, ¿no? Ahora miren lo que dice la Biblia. ¿Qué más tenemos en el verso 23? Humildad y dominio propio. Decile al que tenés al lado, ¿qué dominio propio que tenés? Siempre tenés equilibrio, vamos. Siempre estás equilibrado, equilibrada, ¿eh? Parece que por ahí se van algunos cables, ¿no? ¿Sí? Algunos tornillos, ¡bum! Y comienzan las discusiones. Y ninguno frena. Sabía ver un boxeador muy famoso, lo conocen los que les gusta el boxeo, se llamaba, no sé si sigue vivo, Nicolino Loche, le decían el intocable. ¿Y saben cómo ganó su pelea? Esquivando. Lo dejó tan cansado el rival que de tanto que lo esquivó, terminó abandonando. Creo que le dio de golpes porque le daba golpes ya de cansado y terminó abandonando. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una discusión, en una discordia, en lo que haya, uno tiene que agacharse. Y cuando nos agachamos, podemos mirar hacia arriba. Cuando hay un acto de humildad, Dios está presente. Pero cuando hay golpe tras golpe, eso sigue creciendo hasta que se hace intolerable. ¿Están tomando nota? ¿Está la iglesia acá en este lugar? Amén, amén. ¿Sigo o paro ahí? Sí. Bueno, sí. Sí. Hoy estaban mis nietos acá, no sabes, se ha hecho insoportable esto. Le digo al pastor Oscar que yo quiero pedir disculpas por ellos, ¿no? Pero bueno, el pastor Oscar dice, son niños, que cuando entran acá no sabe lo que son. Bueno, vamos a seguir viendo. 5.23, vamos al 5.24, que está bastante interesante esta parte de Gálatas es un lugar, ¿no? ¿Sí? Galacia, y le llama Gálatas al pueblo, a los habitantes, perdón. Así que el apóstol San Pablo está escribiendo acá y dice, los que son de Cristo Jesús han, diga conmigo, crucificado. Nadie de acá se está crucificando, ¿no es así? Prácticamente no, pero en el espíritu estamos pegando la carne a la cruz, la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Verso 25. No, perdón, el 25 es el anterior. Sí, que yo tengo otra versión. Gracias. Acá, 25, ahí está. Si el Espíritu nos da vida, diga conmigo, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Miren cómo se contradice, cómo viene el cambio, el juego de palabras. Si el Espíritu te da vida, no necesitas ley. Anda por el poder del Espíritu, porque no vas a necesitar ley. Porque ante el semáforo en rojo te vas a parar solo. Ante la discusión la vas a evitar y vas a esquivar y vas a poder hablar y vas a poder entablar una conversación. Si sos guiado por el Espíritu o guiada por el Espíritu, no vas a mentir, no vas a ultrajar al otro. Si sos guiado o guiada por el Espíritu, no vas a tener inconvenientes en pedir perdón. ¿Está aquí? Ah, no, yo no lo perdono. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Si él ha empezado o ella ha empezado, ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿Saben que Jesús no tenía cuestiones? Jesús no hacía preguntas. Él fue a la cruz sin hacer preguntas. O sea, lo único que me estoy acordando de estos momentos, algunas cosas.
Jesús le dijo a los fariseos y a los que lo iban a arrestar para llevarlo a la cruz, a ver, todos los días estaba en el templo, en la sinagoga, enseñando, hablando, sanando. ¿De qué se me acusan? Como no había de qué. ¿Entienden lo que les quiero decir, mis hermanos? Es importante vivir la vida de verdad. La sociedad está buscando referentes. La sociedad está buscando personas que hagan una diferencia. La sociedad no está buscando nombres, no está buscando políticos. La sociedad está buscando gente que haga la diferencia. Y vos y yo la podemos hacer, porque en el Espíritu de Dios vivimos en libertad. Y en el Espíritu de Dios lo vamos a poder hacer. Claro que sí, yo lo creo. No necesito que alguien me diga que me tengo que portar bien, o que alguien me diga que yo tengo que ser una persona equilibrada, o que alguien que me diga que tengo que tener mis emociones sanas. Ah, vos estás dañado en tus emociones. ¿Qué es eso? No corre eso para nosotros. Podemos estar dañados en las emociones, pero tenemos al que nos sana, al gran médico. Y aunque lleve un proceso, ese proceso es importante comenzarlo, seguirlo, terminarlo en muchos casos. Hay otros que duran un poco más. Hay procesos que duran mucho más años, pero no dejes de estar en ese proceso. Amén. Es importante que seamos sanados y que seamos liberados, que saquemos los barrotes pecaminosos que nos están atrapando. Amén. Miren, este pasaje me encanta, 2 Corintios 3, 16, 17. Es el que lo tenía pendiente. ¿Lo dije este? Este es el que lo dije, ¿no? ¿Sí? El velo es quitado. Lo que pasa que quiero, es algo que me vuelve. Quiero que vuelvan a pensar en esto. ¿Cuál es el velo que tenemos? ¿Qué es lo que no nos deja ver? ¿Por dónde está puesto ese velo que no me deja ver lo que yo quiero vivir? Yo quiero vivir una vida en el Espíritu. ¿Cuál es el velo? Quizás un problema anterior, una deuda, una bronca, una ira, algo que no acomodé, no sé. Todos tenemos algo que no nos deja progresar. Eso es importante, sacar el velo que nos está tapando. Amén. Cierro con esto. 1 Pedro capítulo 2. Si los chicos quieren venir, no hay ningún problema. 1 Pedro capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, verso 15. Miren qué fuerte que es esta palabra. Esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Les voy a leer NTV. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Cómo es? Quiero que sigan esto. ¿Hablando o viviendo? Viviendo. Esa es la voluntad de Dios. Que no hablemos tanto, sino que vivamos. Amén. Porque es lo que la sociedad está buscando. Es lo que los gobiernos buscan. Es lo que en cualquier lugar de trabajo se busca. Cuando usted pone la referencia de dónde va usted, a dónde quiere ir, buscar un trabajo, si la referencia es que usted es una persona de bien, puede ser que en un trabajo no encuentre el trabajo, que en otro tampoco, pero va a encontrar
encontrar el mejor de los trabajos porque Dios quiere ponerlo en el mejor sitio. Amén. Así que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y el siguiente versículo dice, versículo 16, eso es actuar como personas libres. Dígalo conmigo. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Amén. No nos valemos de la libertad para hacer a un Cristo mentiroso, sino que nos valemos de esa libertad para vivir como siervos de Él.